Hola, bienvenido una vez más a nuestro portal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con la fórmula química, cuyo objetivo fundamental es identificar las relaciones existentes con la fórmula mínima molecular de un compuesto y su composición porcentual. Una fórmula química no es más que la representación por medio de símbolo de cada uno de los elementos que forman un compuesto, como también su proporción y el número de átomos que constituyen la molécula. También nos da una información de la manera como se unen dichos átomos mediante enlaces químicos y su distribución en el espacio. Por el análisis cuantitativo de una sustancia podemos determinar los gramos de cada elemento presentes en una masa del compuesto. Lo anterior constituye el primer paso para el establecimiento de la fórmula química de una sustancia, pues con los gramos de cada elemento podemos determinar la composición porcentual de cada elemento mediante la siguiente expresión matemática: porcentaje de X igual a W de X sobre W del compuesto por 100, donde porcentaje de X me constituye el porcentaje en peso del elemento X en el compuesto, WX los gramos del elemento X contenidos en el compuesto y W del compuesto los gramos del compuesto. La composición porcentual indica los gramos del elemento contenido en 100 gramos del compuesto. Un ejercicio para corroborar lo anterior me lo constituye el siguiente: determine la composición porcentual de un compuesto si 50 gramos de él contienen 14 gramos de hierro, 12 gramos de azufre y el resto de oxígeno, en este caso 24 gramos. Los datos del ejercicio me indican que debo encontrar los porcentajes de hierro, de azufre y de oxígeno con base en la masa del compuesto, que es de 50 gramos. Los gramos de hierro serían 14, de azufre 12 y de oxígeno 24 gramos. Ahora, aplicando la expresión matemática para cada uno de ellos, tenemos que porcentaje de hierro es igual a 14 gramos, que me lo entrega el ejercicio, sobre 50 gramos del compuesto por 100. Desarrollando la operación matemática y eliminando las unidades semejantes, me da un total del 28% de hierro. El porcentaje de azufre me corresponde a 12 gramos sobre 50 gramos del compuesto por 100, cancelando respectivamente los gramos, me va a quedar 24% de azufre. Y en el caso del porcentaje de oxígeno, que es 24 gramos sobre 50 gramos por 100, cancelando los gramos correspondientes, me va a quedar un total en cuanto a porcentaje de 48%. Esto me está indicando los gramos de cada uno de los elementos que hacen parte de 100 gramos del compuesto. Existen varios tipos de fórmulas que se pueden clasificar en dos grupos. En el primer orden tenemos las fórmulas que se pueden determinar por medio de un análisis elemental cuantitativo, y estas son la empírica o mínima y la fórmula molecular. En el segundo orden se tienen las fórmulas que se establecen teóricamente a partir de la molecular, y son la estructural y la electrónica. Hay que tener en cuenta que cada fórmula presenta características definidas y proporciona información específica respecto al compuesto. La fórmula empírica o mínima, que es la más sencilla de todas las fórmulas, solo nos da una información mínima sobre el tipo de átomos que forman la molécula, como también su relación
mínima en la cual se combinan dichos átomos. Los datos pueden aparecer en diferentes formas. Se puede dar el porcentaje de cada elemento o se puede establecer el número de gramos de cada uno de los diferentes elementos en la muestra del compuesto. Ahora, la fórmula empírica o mínima se puede establecer a partir del análisis cuantitativo en términos de porcentaje en peso de ellos, lo que equivale a los gramos de cada elemento presentes en 100 gramos del compuesto. La determinación de esa fórmula mínima o empírica se realiza transformando los gramos de cada elemento en la relación de átomos, gramos o moles, y se transforma posteriormente a un número entero lo más pequeño posible que me va a constituir, en este caso, el subíndice en la fórmula mínima. Un ejemplo para tal fin me lo constituye deducir la fórmula empírica de un compuesto de hidrógeno y oxígeno cuyo análisis dio la siguiente composición en porcentaje: hidrógeno 11.2%, oxígeno 88.8%. Aproximando los pesos atómicos se puede usar hidrógeno 1,01 gramos, oxígeno 16 gramos, a no ser lógicamente que se indique lo contrario. El porcentaje sabemos que se da en peso, es decir, el número de gramos de cada elemento por 100 gramos del compuesto. Tenemos que por conveniencia 100 gramos, en este caso del compuesto, el peso del oxígeno sería 88.8 gramos y el peso del hidrógeno sería 11.2 gramos. Ahora, los moles de cada elemento, en este caso teniendo en cuenta los datos anteriores, es la siguiente: moles de hidrógeno, que es igual al peso de hidrógeno sobre el peso atómico, reemplazando sería 11.2, que me lo entrega el ejercicio, gramos, sobre 1,01 gramos mol. Cancelando los gramos que multiplican y los que dividen, me va a dar 11,09 moles de hidrógeno. Las moles de oxígeno me equivalen a 88.8 gramos de ese elemento que me lo entrega el compuesto, el ejercicio, sobre el peso atómico, que en este caso serían 16 gramos sobre mol. Cancelando los gramos, me va a quedar como resultado la operación matemática 5,55 moles de oxígeno. Ahora, para buscar el número entero, se puede dividir los resultados obtenidos por el menor, y en este caso el menor es 5,55 moles de oxígeno. Entonces, para el caso del hidrógeno sería 11,09 moles sobre 5,55 moles. Cancelando las moles correspondientes, me va a dar para el hidrógeno 2, y para el caso del oxígeno sería 5,55 moles sobre el menor, que sería el mismo 5,55, me va a dar 1. Por lo tanto, la fórmula empírica del compuesto es H2O, y la razón entre los átomos de hidrógeno y oxígeno en esa fórmula empírica sería de 2 a 1. La fórmula molecular es más informativa respecto al compuesto, ya que suministra no solo la información de la fórmula empírica, sino también el número real de átomos de cada especie que constituye la molécula. La fórmula molecular hay que tener en cuenta que es un múltiplo de la empírica, o sea, se obtiene multiplicando la fórmula mínima por un número entero, y ese número entero resulta de la relación del peso molecular sobre el peso mínimo. Un ejercicio aplicando lo anterior es el siguiente: la glucosa tiene por fórmula mínima CH2O y su peso molecular determinado experimentalmente es 180 UMA. ¿Cuál es su fórmula molecular? El peso de la fórmula mínima es, en este caso, la contribución del carbono serían 12 por 1, que me daría 12 UMA. En cuanto al hidrógeno, su contribución sería 1 por 2, que serían 2 UMA, y en el caso del oxígeno sería 16, que es su peso atómico, por 1 sería 16 UMA. Ahora, sumando peso mínimo, tendría 30 UMA
en total, como lo podemos allí observar. Ahora, el número entero es igual al peso molecular sobre el peso mínimo. El peso molecular me lo entrega el ejercicio, que es 180 UMA sobre 30 UMA, cancelando las unidades de masa atómica, me quedaría la operación o el resultado de 6 en cuanto al número entero. Ahora, la fórmula molecular es 6 por ese, que es el número entero, por la fórmula mínima, que es H2O. Al multiplicar 6 por la cantidad o subíndice del carbono me daría 6. 6 por 2 del hidrógeno me daría 12 y 6 por 1 del oxígeno sería 6. Por lo tanto, su fórmula molecular es C6H12O6. Las fórmulas estructurales y electrónicas son las más completas de todas. En el caso de la estructural, es una representación gráfica de la estructura molecular. Es decir, que nos muestran cómo se distribuyen, cómo se ordenan espacialmente los átomos. Además, se muestran los enlaces químicos de cada una de las moléculas, ya sea explícitamente o bien sea implícitamente. Por lo tanto, aportan más información que la fórmula molecular o la fórmula desarrollada. Los químicos casi siempre describen una reacción química o síntesis química usando estas fórmulas estructurales en vez de nombres químicos, porque las fórmulas estructurales permiten al químico visualizar las moléculas y los cambios que ocurren en ellas. Un ejemplo me lo constituye la molécula de agua del benceno y el nitrógeno, donde me están disponiendo o me están describiendo allí la disposición de cada uno de los elementos que hacen parte en el agua, en el benceno y en el nitrógeno. La fórmula electrónica o fórmula de Lewis muestra todos los electrones de valencia de los átomos en una molécula, estén o no comprometidos con el enlace. Estos electrones de valencia se representan bien sea, como se puede observar, con círculos, puntos o cruces, los cuales son ubicados alrededor del símbolo de cada elemento presente en el compuesto. Ejemplo de esta fórmula electrónica o de Lewis está el hidrógeno, el carbono, la molécula de agua, el etileno y el acetileno, donde nos muestran los electrones de valencia de esos elementos, estén o no comprometidos con el enlace. En este compromiso nos entregan 4 preguntas en el cual me describen toda la información académica desarrollada en el momento, lo cual desde sus casas ustedes la van a analizar con el fin de corroborar la receptación de la información académica respecto a las fórmulas químicas. Es todo por el momento. Estuvo con ustedes el magíster en ciencias químicas, Juan de Dios